claro. Y volviendo a lo que proponía Juan Carlos, tomar toda esta teoría y tomar toda esta experiencia histórica que se está vertiendo sobre la mesa para pasar a la acción, yo les preguntaría, para resumir nuestro debate y a manera de conclusión, ¿existiría alguna forma de salvaguardar la responsabilidad social en 3 o 4 puntos básicos que pudiera un creador tener en el panorama como una guía para cumplir con ello? Pues no lo sé, yo creo que más bien está abierto el campo, pero bueno, esto no quiere decir que no puedan aventurar algunas conjeturas al respecto. En ese sentido, yo creo que personalmente he comentado algunas cosas y una de ellas tiene que ver justamente en mirarnos a nosotros, pero desdoblarnos en los otros, es decir, sí pensar en el otro y no pensar únicamente en mí mismo, en mi yo, en este rollo lírico, en el yo interno, ¿no? Yo creo que hay que pensar mucho en el otro, pero hay que pensar pues justo con mucha responsabilidad, pues, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo pensar en el otro, y cuando miramos al otro lo único que hacemos es vernos a nosotros mismos, y entonces pues tampoco sirve de mucho el ejercicio. Por otro lado, yo creo que tiene que haber una libertad para el que escribe en cuanto a formas, en cuanto a temáticas, en cuanto a estilos, ¿sí? Efectivamente, la historia nos ha dicho que justo parte de la barbarie es el coartar la libertad, ¿no? Y lo vimos en los llamados estados obreros, ¿no? Justamente esta barbarie se reproducía, y justamente la poesía tiene que servir de escudo contra el hombre mismo, ¿no? Yo nada más apuntaría esos dos. Gracias. Yo te pediría que me repitieras la pregunta. Porque la idea es que si a partir de lo que hemos discutido podríamos rescatar 3 o 4 elementos que salvaguarden la responsabilidad del creador ante su oficio. Sí, yo inicié diciendo que un valor esencial en cuanto a la creación poética es la libertad, y yo lo extiendo como un valor humano que en un momento dado nos puede dar también esas formas distintas y esos estilos distintos de poder crear. Y yo creo que sería difícil en un momento dado establecer formas y establecer estas 2 o 3 puntos en el cual nos podemos sujetar. Yo creo que la cuestión social es una situación muy abierta en la poesía, en el cual pues se estarán descubriendo infinidad de formas, de estilos, y en el cual cada época nos dará una manifestación y un descubrimiento de los mismos. Muchas gracias. Margarito Pérez. Ahí Contreras. Bueno, como una forma, como un recurso de salvaguardar la responsabilidad social del poeta, creo que es fundamental, en todo caso, la conciencia de su oficio y su trabajo, la conciencia y la inteligencia. Y eso quiero empezar a mencionarlo como una provocación. Me gustaría, ahorita les voy a preguntar en qué consiste la provocación, me gustaría escucharlos al respecto, ¿no? Porque he estado pensando un poquito respecto a ello, pero a lo que me refiero en este momento es que el poeta no únicamente se concentre en la producción de imágenes, en lo que decíamos hace un momento, en la cuestión de la forma,
y lo sé, no es muy difícil hacerse de un oficio, hacerse de una cultura suficiente para poder tener referentes, y simultáneamente o paralelamente, como atinadamente señaló el compañero, la exigencia de que viva. Tiene que vivir para poder dar contenido a sus palabras. Entonces, todo eso está dando vueltas y girando, ¿no? Entonces podría parecer un exceso plantear la necesidad de que el poeta sea consciente de qué es lo que está haciendo. Y digo que sea consciente de qué es lo que está haciendo porque para que la poesía siga existiendo es necesario ello en un ambiente tan conflictivo y violento como el cual estamos viviendo, violento culturalmente, porque lo que se intenta es imponer y ahogar las posibilidades creativas del lenguaje y del pensamiento. Entonces, algo fundamental para poder hacer partícipe a quienes escriben de esta polémica y esta situación con una responsabilidad social es que se den cuenta de que no únicamente son ellos solitos los que están creando un mundo imaginario, un mundo de palabras. Este mundo de palabras y este mundo imaginario está en directa confrontación con un mundo de significados, palabras e imágenes que nos imponen en la vida cotidiana, en el mundo de las personas que podrían leernos, y principalmente, y aquí está un elemento de la crítica fundamental, al poeta mismo. Para poder crear las nuevas formas, para poder llegar a los nuevos contenidos, el poeta necesita un trabajo interior de depuración y de conflicto con ese imaginario, porque decíamos hace un momento, el poeta no es un genio, un ángel que de pronto está ahí, es producto social también. Entonces, si el poeta quiere generar nuevos sentimientos, decía Rimbaud, nuevas visiones, que el amor sea reinventado, pongámonos un poquitín románticos, es necesario primero que bregue con todo eso que está en su interior, porque le educaron de una forma. ¿Fueron cuántos? ¿Les gusta? ¿10, 20 años, 30 años de escuela? Haciendo así las filas, callándose. Te enseñan a callarte. En eso consiste la educación básica los primeros 8 años. Y el poeta se supone que tiene que hablar. Primero tiene, y piénsenlo, ¿cuántas personas conocen ustedes que no se atreven a hablar y que les han arrebatado sus palabras? Y el poeta no es de excepción. Por más rebeldes que terminemos siendo o seamos o hayamos sido, nosotros surgimos también en este contexto y hemos, personalmente lo saben, tenido que bregar con todo esto. Entonces, para un ejercicio poético con compromiso social, es necesario que el poeta sea consciente de ello y que entienda que el compromiso social no es un regalo que él haga a los más desfavorecidos o pobres o expoliados, es una necesidad. A ellos los obligan a trabajar y los explotan. A ti como creador o como artista te obligan a reproducir ciertas formas estilísticas y ciertas formas de relación social. Que seas compadre de tal, sobrino de tal, que te emparentes, que estés de salamero, de lambiscón, que le cagas el portafolio, quién sabe quién, y que hagas quién sabe cuántas cosas más. Entonces, no es un regalo, ni es una cuestión de bondad, ¿no? De que, ay, en vez de Ángel, este es un poeta social, ¿no? No, es el mismo combate. A ellos, o a los compañeros obreros, o compañeros obreros que también escriben, que son poetas, los constriñen en su vida productiva y en su trabajo, en su cotidianidad específica. A nosotros se nos exige y se nos oprime de otra forma también. Y la liberación de ellos cruza también con la nuestra, que tiene que ver con una nueva producción, de una forma de expresión, y en el límite con una nueva forma de mundo, aunque sea poquito y aunque sea poco a poco. Y bueno, ya con eso termino. La provocación o el planteamiento que quiero hacer es lo siguiente: ¿qué tan necesaria resulta la inteligencia y el ejercicio de la inteligencia en el trabajo poético? Adriana posteó hace 2 días o 3 un comentario en relación con... Yo no escucho casi radio ni medios comerciales, afortunadamente, ocupo mi tiempo en otras cosas, pero decía muy interesantemente que este señor, que es crítico literario, decía que la poesía... Ese señor, que era un flujo, ¿no? Así como inconsciente, ¿no? Que el flujo de la inteligencia era la prosa. Y lo que quiero plantear aquí es precisamente esto. No es solo inteligencia, pero la inteligencia hace posible que el poeta sea consciente de todo lo que estoy escribiendo aquí y que evite que reproduzca de pronto modelos desgastados, tanto panfletarios como burgueses. Que sea capaz de ejercer un oficio con conciencia, que sea capaz de innovar nuevas formas porque las conoce perfectamente, que sea capaz de remitir a nuevos temas, precisamente porque la poesía en un momento dado, en un punto, no es lo único, pero es necesario, reclama, eso creo yo,
una dimensión de inteligencia, de conocimiento y de conciencia. Y sin ello, de pronto nos convertimos en una especie de autómatas. Y de pronto como en actores en un circo donde nos creemos artistas mientras el mundo se cae a pedazos. Y ese derrumbe o esos escombros impiden que nosotros podamos hablar de otra forma y no nos damos cuenta de ello. Gracias, Jair. Bueno, pues queda la provocación sobre la mesa para abrir el espacio de preguntas y respuestas. Nada más haciendo una conclusión sobre si existieran estos tres elementos que sí se plantearon, los rescato. La libertad de oficio, la libertad para ejercer el conocimiento técnico de la materia y el juego de la inteligencia. A partir de ahí, bueno, son bienvenidas las opiniones. A ver, Juan Carlos, bueno, primero las damas. Pero aquí debe haber igualdad de género. Está bien. Entonces, sí, pero está más bonita que tú. Va primero. 1, 2, 3. ¿Les parece bien? Ella la levantó primero, es cierto. Eso es cierto. Bueno, Adriana, que además es nuestra anfitriona. Adriana, porque es nuestra anfitriona después. Bueno, pero que hable con el micrófono para que sea horizontal, no para que se escuche mejor. Va, voy en segundo. Vas en segundo, y Omar después. Hace rato Regil comentaba, ¿no? Y también uno de los ponentes, que podía haber poesía, la poesía puede ser social sin necesidad, digamos, de recurrir a alguna posición política o algún panfleto o algo así. De hecho, podría haber poesía social, amorosa, inclusive erótica. Ahí viene mi pregunta. Si un poema habla de un trío, ¿no? Y el otro habla de una orgía, el del trío, bueno, el de la orgía, ¿qué sería? ¿Un poema de tendencia social, democrática, comunista? ¿Y el trío, de qué sería? Sí, sería pues propuesta social. Pues es que para que no se confundan, uno está la pregunta que hace Jair, dos, la pregunta que hace Adriana. Entonces, ¿en qué orden nos vamos? Yo creo que yo digo que vamos acumulando las preguntas y que las concluyan al final, ¿no? Bueno, va. A ver, va. Entonces vamos acumulando las preguntas. Sí. Juan Carlos. Sí, yo quería decir primero Tome nota, señor. que para mí como poeta lo más importante es tener un bagaje de lecturas tremendo, para comenzar, que es la herramienta que necesita cualquier escritor. Y en segundo lugar, se necesita echarse un clavado a la estética. Si no acumulamos esos dos órdenes, no podemos llevar adelante un ejercicio de vida que es la poesía. Después, de primer impulso, como es que escribo yo, te va dando los caracteres que tú necesitas. Si te quieres meter a la poesía social, es cuestión de que de primer impulso lo hagas. Pero ya no te va a costar tanto trabajo porque te metiste a lo toral, que es la estética y tu bagaje tremendo de lecturas que va a favorecer a no otra cosa más que a lo que te influye para escribir. Si yo me pongo a leer la Biblia y me meto a la iglesia diario, ¿qué voy a escribir? Es necesario que voy a escribirle a Dios y no va a haber de otra, me voy a casar con Él. No siempre. Pero a eso voy. Pero, sin embargo, de los mejores poetas que han existido en todas las épocas, tenemos que salen por ejemplo, de San Juan de la Cruz, que hasta se puede pensar que es una poesía gay. Porque se casa con Dios y a él le vale si es hombre, mujer o quimera. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué te influye a la hora de escribir, no? Entonces, ya para concluir, le pregunto a la mesa, ¿no es más necesario en estos momentos clavarse a la estética y al tremendo bagaje de lecturas y después clavarnos a lo social? Gracias. No, tengo un comentario más bien. Creo que cada que estamos hablando de México, y lo he escuchado por los últimos 2 días, incluyendo entonces 3 días, se habla mucho de México, de la poesía de México. Creo que cada que hablamos de México estamos socavando nuestra tumba y ni siquiera estamos enterrados de manera horizontal, estamos enterrándonos de manera vertical, es mi opinión.
Pero al respecto, quisiera yo más o menos recordar que vimos una cosa que se llama República Democrática. Y eso no es más o menos gratis. Si nos vamos hacia la historia, vamos a encontrar que los dos ápices que generan tanto la democracia como la república están Aristóteles y Platón. Más bien la pregunta, la insinuación, ¿qué están pensando ustedes si de repente uno de los dos, Aristóteles, va a decir, está chingona la república, pero los poetas se me largan? Y Platón va a decir que bueno, los poetas que entren. Es una contradicción, pero vivimos en ella. Y tú, Jair, decías, todo colectividad de lenguajes va a generar pensamientos positivos hacia adelante. No estamos diciendo evolucionistas, nada más hacia adelante. Pero ahí el sentido es, está la república que te dice, los poetas se excluyen, los poetas valen menos. Pero vivimos en ese régimen, en contradicción con el propio de la democracia. Y si más o menos los asentamos en una horizontalidad, nos vamos a dar cuenta que Rancière les va a decir, ambos son la autorregulación anárquica de lo múltiple por medio de la votación comunitaria. Es decir, estamos hablando de lo social, pero uno, insisto, está excluyendo a los poetas. Más o menos es mi punto porque nos estamos enterrando en el panorama México. Y vivimos en una democracia republicana. Gracias. La mesa. Bueno, yo quisiera darle respuesta a Adriana en cuanto a qué es un fenómeno, un acto de orgía y una cuestión de trío, ¿no? Yo creo que relacionándolos con la cuestión social, yo creo que la orgía vendría siendo una poesía de masas y el trío una sublevación, ¿no? Entonces yo creo que tiene esa relación y no podemos desligar, ¿no? Y retomando un poco la provocación que nos hace aquí el compañero de mesa sobre el ejercicio de la inteligencia en el trabajo poético, yo mencionaba que la responsabilidad social en la poesía es de la vivencia por el hecho mismo de vivir humanamente. O sea, tener esas vivencias que realmente nos diferencian mucho, ahí hablando del poeta, del narrador, ¿no? Que del narrador, pues un momento dado, pues, a lo mejor se encierra, es una persona que puede escribir una historia de un lugar donde jamás haya vivido o haya presenciado. Y el poeta no, el poeta sí tiene que sufrir y tiene que expresar ese elemento esencial que es la emoción y la imagen ligada a la misma emoción. Entonces yo creo que desde ahí hay un bagaje cultural, y hablar de bagaje cultural no es un acervo de conocimientos, sino más bien de un acervo de vivencias, de hechos vivenciales que son necesarios para poder expresar el lenguaje poético. Entonces yo creo que aquí, desde ahí yo lo considero como esencial y como raíz para que no podamos excluirnos ni escaparnos de que todos los poetas tienen en esencia una relación social y una manifestación de la misma. Muchas gracias, Margarito Pérez. Bueno, con relación a lo que plantea Adriana, sinceramente yo, como soy monogámico, mi imaginación no me da para esas cosas. Entonces, pues, pero estaría abierto a leer cuando ella escriba estas experiencias en lenguaje poético. En cuanto a qué es más necesario, o sea, sin duda, o sea, no podemos excluir que leer y el leer sobre estética y sobre técnica y sobre muchas cosas son fundamentales, y leer poesía es fundamental. Yo creo que uno de los, el primer imperativo ético de la poesía es con la estética. Digo, a lo mejor aquí estoy diciendo algo impropio, pues, porque a lo mejor el primer imperativo ético que nos estamos planteando tiene que ver con lo social, ¿sí? Pero yo creo que justamente es con la estética, y pues no es que sea primero o después, ¿no? Yo creo que cada quien va construyendo su propio camino, su propia forma, se va
encontrando, ¿no?, esos espacios de qué es lo que escribimos, cómo lo escribimos y cómo vamos formando nuestro estilo al mismo tiempo que nos vamos relacionando con el otro, ¿no?, con nuestros pares. Y bueno, yo creo que en ese sentido también hay que fortalecer, pues, las empresas culturales independientes, ¿no? El taller, la editorial, la revista de crítica literaria, ¿no? Pero fortalecerlas quiere decir también que asuman una responsabilidad, pues, ¿no? O sea, yo no puedo editar a alguien, pues, porque me va a dejar un peso, ¿no? O sea, lo voy a editar porque voy a discutir con él, porque creo que su texto está a la altura de mi sello editorial y porque sé que le puedo proponer cosas, puedo dialogar con él y podemos cambiar cosas. O sea, no va a ser el texto inamovible de lo que me mande el poeta o el narrador, ¿no? O sea, yo creo que me parece que esa es la idea. O sea, respeto la libertad del otro, pero fortalecer las empresas culturales independientes tiene que ver con esto, ¿no? Con asumir una responsabilidad también. Y bueno, parte de eso tiene que ver también con impulsar el debate, ¿no? Con impulsar estos foros, estos espacios. Y en cuanto a la cuestión esta de la república y la democracia, pues sinceramente como individuo y genérico, no sé si como hombre, como poeta o como hijo de poeta, como lo que sea, ¿sí? Yo sinceramente, yo no quiero valer más. O sea, yo solo quiero tener un lugar en el mundo. O sea, ¿sí? No quiero que mi trabajo sea mucho más reconocido, sobrevalorado por encima del trabajo de los otros. O sea, claro que quiero que sea valorado. Y para eso me voy a esforzar para hacer un buen trabajo. Pero el trabajo del otro es tan importante como el mío. En ese sentido, yo por lo que pelearía es simple y sencillamente por la existencia de la poesía, porque tenga un lugar en el mundo y porque no excluya a los otros. Artemio Ríos, muchas gracias. Bueno, brevemente. Siempre digo que brevemente, pero es como una estrategia para no hacerlo breve, ¿no? Sí, es un vicio, ni modo. Bueno, en relación con la pregunta de Adriana, bueno, con el planteamiento de Adriana, es que a veces suena tan fuera de lugar hablar de capitalismo en relación con el arte o la literatura, pero afortunadamente hoy no tenemos que primero aplacar esa polémica, ¿no? Porque ya estamos en materia, ¿no? El compromiso social, pero a lo que me quiero referir es esta capacidad plástica del capitalismo para asimilarlo todo. Por ejemplo, lo vimos con el rock and roll, ¿no? Y las contraculturas están absolutamente asimiladas. No te vuelve más rebelde ni más libre de pronto escuchar cierta música ni reivindicar cierta identidad contracultural. Y así ha pasado con muchas cosas, con el cine, con ciertas formas de arte pictórico y literatura. El capitalismo lo absorbe y lo reconfigura, lo recodifica, asume esos códigos. Por ejemplo, ahora el lesbianismo, por ejemplo, ¿no? Paris Hilton, ¿no? Y las chavitas en el Facebook, o sea, ya es algo creo que sí se dice así, ¿no? Así besarse en las fiestas entre chicas, ¿no? Te vuelve más atractiva y estás más en onda. A lo que me refiero con esto es, o de pronto el consumismo en el ámbito gay, también eso se puede ver frecuentemente, ¿no? En la marcha de la dignidad, ¿no? O sea, de pronto los ves y reproducen el estereotipo de la Barbie gringa. O sea, quieren ser, bueno, sienten este impulso de ser mujer. ¿Qué tipo de mujer? Y otra vez la conciencia, ¿no? Lo único que reproducen así es el estereotipo de la Barbie medio prostituta, objetivizada, y así con unas nalgotas y unas chichotas, y ya. La feminidad consiste únicamente en eso. Un cuerpo de hombre que quiere experimentar lo femenino únicamente puede experimentar eso de lo femenino. Y vuelve al planteamiento original del cual partí, en relación con la poligamia. De pronto pienso en los grupos estos swingers, las orgías se hacen y pagas, ¿no? Por participar, no únicamente en trío, ¿no? O de pronto se vuelve hasta un motivo de élite y de exclusividad participar en ciertas fiestas swingers también, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener un poco de cuidado también, ¿no? Porque además del contenido está la forma, ¿no? Quizá, y espero no sonar demasiado conservador, a veces lo sueno, ¿no? Pero me divierte un poco, ¿no? Quizá una relación monogámica llevada de una manera radical y experimentar con alguien pueda ser más subversivo y más revolucionario que esas otras formas, ¿no? Por ejemplo, poder mantener el amor a lo largo de toda una vida, pero, o sea, neta, reenamorándote y reconfigurando la relación y produciendo al otro
y que el otro te produzca a ti y que estén cambiando a lo largo de los años, eso se me hace algo extremadamente pues emancipatorio y revolucionario. No voy a responder a la última porque ya me extendí en esta, únicamente rápido, así disculpa, después lo platicamos, pero sí, únicamente en relación con lo de la estética, les digo, ¿no? Yo no tengo resuelto el problema, ¿no? A mí me interesa particularmente, pero todavía estoy ahí como, entiendo la importancia de la inteligencia y la importancia de este acervo y este pensar en torno a cuestiones estéticas, solo que, y en torno a leer, ¿no? Pero por ejemplo, podemos ser unos ratones de biblioteca y haberlo leído todo, o pudimos haber hecho hasta un doctorado en letras. Yo por eso no estudié letras, ¿no? O sea, yo me dije, estudiar letras no me va a convertir en escritor. Ahí no aprendes a ser escritor, aprendes otras cosas, ¿no? Pero ¿dónde aprendes a ser escritor? Y esto tiene que ver con el planteamiento, ¿no? Hay elementos necesarios en el estudio y la inteligencia, pero no suficientes. Hacen falta otras cosas más y de pronto creo, y ahí está mi problema personal que les planteé, demasiado razonamiento y demasiada cultura libresca y intelectual puede apagar el entusiasmo y la fuerza y la vitalidad de la literatura y sobre todo de la poesía, que para mí es la expresión de la vida por excelencia en el arte, porque es lo que conozco. Entonces yo estoy ahí, ¿no? Tenemos que hacerlo y trabajar y lo estoy haciendo, pero de repente les sacaté un poco, ¿no? Yo no le recomendaría a un poeta joven, por ejemplo, únicamente lee un montón todo el tiempo y lee un montón de estética, no. Vive, por supuesto, pero también, o sea, de pronto podemos convertirnos en temporochos y acá, porque también ha pasado y ha pasado en nuestro contexto y con muchos proyectos de poetas, ¿no? O sea, es ahí, ¿no? Yo no sé si un término medio, qué chingados, ¿no? Pero la experimentación tiene que hacerse de ambos lados, vivir y estudiarse y formarse, sí. Ahorita, miren, espérenme. Ahorita va a haber un brindis y podemos seguir platicando. Pide la palabra. Respecto a lo que dijo Adrián, no impongas, está pasando la palabra. Mira, tenemos un tiempo. Por supuesto que nos la podemos pasar platicando y podemos seguir platicando más adelante. Pero en términos del evento, yo quisiera darle las gracias a los ponentes de esta mesa por su consideración del contexto en el que nos encontramos, por su participación y pues haciendo un breve resumen de lo que hemos tocado. Parece que la libertad, la empatía, el dominio del oficio y la responsabilidad en el manejo de la inteligencia son herramientas que pueden salvaguardar la responsabilidad social en el ejercicio de la poesía. Muchísimas gracias a los ponentes por su participación, gracias a ustedes por estar asistiendo a estos eventos que marcan, estamos haciendo historia. Y les quiero recordar que hay una mesa de libros con textos sobre ensayos, sobre poesía, sobre reflexiones sobre poesía que nos pueden seguir nutriendo. Muchísimas gracias, buenas noches. Estaba pidiendo la palabra Hugo.